Buenos días. Buenos días, buenos días. Ya estamos en vivo en esta mañana. Nada más déjenme pasarles el link ahí en el grupo. Buen día y bendiciones para todos. Pues vamos a comenzar en este día. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios, a darle honra y gloria a Él porque nos permite estar aquí reunidos en su nombre y dándole gracias también por que a pesar de las circunstancias que vivimos, pues podemos estar aquí conectados a la distancia y seguir escuchando su voz a través de su palabra, a través de las enseñanzas que hemos estado recibiendo del pastor los días martes. Y vamos a ponernos en manos de Dios en esta hora. Padre, te agradecemos, Señor, en este día por permitirnos estar reunidos en tu nombre, Padre, cada uno desde su hogar. Gracias, bendito Dios, por este tiempo, por tus maravillas, por la obra que haces en cada uno de nosotros, por la fortaleza que nos da, Señor, y en estos tiempos que nos has estado cuidando, nos has estado levantando. Te damos gracias por la salud, pero también por la enfermedad de algunos hermanos. Te damos gracias porque tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Y en esta mañana queremos agradecerte que nos permitas poder tomar este tiempo para escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra, a través de esta enseñanza que tienes para nosotros. Te rogamos, Dios, que seas tú mismo hablando, que seas tú a través de tus siervos, Señor, para hablarle a tu pueblo, Señor, a tus hijos, y hacer este llamado, esta exhortación, esta edificación que tienes para nosotros y la consolación que viene en tu palabra también. Nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias por permitirme tener la oportunidad de dirigirme a mis hermanos el día de hoy. Quita toda palabra ociosa, palabra vana que no tenga un fruto, Señor, que no vaya a ser edificación para las vidas de tu iglesia. Y permite, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien hable en esta mañana. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar en este día, voy a activar mi bosquejo. Cuando yo era adolescente, pues jugaba mucho fútbol y todavía hasta hace algunos años, o sea, apenas hace como 3-4 años, ¿no? Pero siendo adolescente jugaba pues muchas veces a la semana en diferentes equipos y siempre pues llegaba después de jugar todo sucio, todo hasta enlodado muchas veces y me acuerdo que mi mamá me decía cuando llegaba así todo mugroso, todo enlodado, me decía, quítate la ropa para que no ensucies ningún lado y métete a bañar.
Y es que uno se tiene que vestir o se viste de acuerdo al lugar o al evento donde va a estar, no puede estar uno con ropa inapropiada en ciertos lugares, ¿no? Porque pues imagínate ir a una cena de gala todo mugroso, pues no sería correcto, no sería bien visto tampoco. Y en nuestra vida como cristianos pues es algo similar. No podemos vivir, no podemos andar con las mismas ropas con las que llegamos al Señor, no podemos estar con las mismas actitudes con las que vivíamos antes de conocer al Señor. Precisamente la semana pasada el pastor nos hablaba del nuevo nacimiento, si recuerdan, y cómo el Señor dice que a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, en Juan, les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le creyeron, a los que creen en su nombre, Él les dio ese privilegio de poder ser hijos de Dios. Y dice también en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo para que todo el que cree no se pierda, sino que venga a la vida eterna. Entonces el Señor nos exhorta y nos alienta, nos dice, bueno, tú eres un hijo de Dios, tú ya naciste de nuevo, tú realmente has creído, que fue la exhortación que nos hacía el pastor la semana pasada, a que nos diéramos cuenta si de verdad nosotros ya dimos ese paso, si hemos podido analizar que en nuestras vidas ya hay evidencia de que somos hijos de Dios. Y el día de hoy pues es un mensaje que complementa y que más bien que continúa el mensaje que nos dio el pastor la semana pasada. Quiero que me acompañen por favor a la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 17 al 32. Efesios 4 del 17 al 32. Dice la escritura: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad. Perdón, estoy leyendo desde el 4.1, a partir del 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es una exhortación del apóstol Pablo a que precisamente dice ahí el título de esta parte de la escritura, ahí arriba en las letras negras dice la nueva vida en Cristo. Y respecto a lo que estábamos hablando hace un momento, no podemos seguir viviendo de la misma manera
en que veníamos viviendo antes de conocer al Señor. Yo me acuerdo que mi papá un día, antes de que recibiera de alguna manera a Cristo en su corazón, llegó a decirme, es que yo sé que si yo voy a la iglesia voy a tener que dejar muchas cosas que le gustaban, cosas que él disfrutaba, pero no es porque nos obliguen a hacerlo. Hay quien piensa que te pueden obligar a hacer cosas que no quieres, pero no se trata de obligar, se trata de enseñar, se trata de instruir, porque estamos en un camino de instrucción, de formación, y cuando nosotros se nos es revelado la palabra de Dios, porque ya tenemos un nuevo nacimiento, ya hemos recibido el Espíritu Santo, entonces empieza en nosotros una transformación, un cambio que es consecuencia de ese nuevo nacimiento. Porque he nacido de nuevo es que empieza esa transformación. Perdón. Y aquí el apóstol Pablo, en el contexto de esta parte de la palabra, nos dice primero en los capítulos 1 al 3 de Efesios, da pura doctrina, empieza Pablo a dar doctrina, y de los capítulos 4 al 6 es la aplicación de esa enseñanza que él está dando, esa formación, te dice cómo hacerlo. Por eso aquí en el capítulo 4 comienza Pablo ya hablando de la relación del cristiano con la iglesia en la que está, y dice que busquemos la unidad, que busquemos ser un solo cuerpo, que busquemos esa armonía unos con otros. Pero a partir del versículo 17, a partir de este versículo que estamos leyendo, Pablo empieza a hablar de la relación del cristiano con el mundo que lo rodea, con las cosas que está viviendo cualquier persona hoy en día también. Porque si lo vemos y leemos lo que está aquí escrito, perfectamente podemos identificar todas y cada una de esas cosas el día de hoy. No es nada que no estemos viendo, que no estemos con lo que no estemos familiarizados. Es una realidad que vivimos en un mundo, y en este mundo hay tentaciones y hay muchas maneras de contaminarse. Hay muchas formas de caer en pecado, de ir en contra de lo que Dios te indica, porque ya el mundo y la sociedad tienen una cosmovisión completamente distinta a lo que Dios quiere. Te hablan, o al hablar de cosmovisión estoy hablando de la manera de ver las cosas en cuanto a valores morales, en cuanto a valores civiles, en cuanto a valores espirituales, por supuesto. No lo ven de la misma manera en como Dios lo plasma en su palabra. Entonces es algo que en la que estamos viviendo, es una realidad, pero Jesús dijo a sus discípulos, cuando estaba hablando por sus discípulos, te pido por ellos porque están en el mundo, ya no son de este mundo, pero siguen aquí, van a vivir en este mundo. Imagínate que tú estás vestido completamente de blanco para un evento importante, pero para llegar a ese evento importante tienes que atravesar algo así como un pantano, donde está todo lleno de lodo. ¿Cómo vas a cruzar por ese lugar sin mancharte? Va a ser difícil. Regresando un poquito ahí en el capítulo 4:1 dice: en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo está diciendo, ya no puedes tú vivir como los demás. Ya no puedes vivir como los demás. Incluso en el versículo 1, dice: yo les ruego, hermanos, que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Por qué? Porque ya hacerlo de otra manera, vivir de otra manera, si está hablando a vivir dignamente del llamado con que fuimos llamados, es porque ya fueran perdido incluso la dignidad. Como es digno del llamado con que tú fuiste llamado. Si nosotros seguimos usando nuestras viejas ropas, vistiéndonos de nuestra vieja naturaleza y seguimos disfrutando del pecar deliberadamente, es decir, si te metes por tu propio gusto al lodo, pues mucho ojo,
porque el Señor Jesús dijo que la puerca lavada vuelve al lodo. ¿Por qué? Porque sigue siendo su naturaleza, no ha cambiado absolutamente nada. Entonces, si uno disfruta seguirse revolcando en ese lodazal, pues analiza tu vida, porque significa que a lo mejor no ha habido ese nuevo nacimiento del que hablábamos la semana pasada. Si tú sigues disfrutando el contaminarte, no te importa que tus vestiduras blancas se ensucien, seguramente es porque no hay un cambio interno, no ha habido una transformación ahí, no ha habido nada. Yo alguna vez ponía la ilustración de cuando te enfrentas, si estás en la carretera, te bajas de tu coche y ves venir un tráiler y te le paras enfrente al tráiler, ¿cómo vas a quedar? ¿Qué va a quedar de ti? Si es que queda algo, ¿cómo vas a quedar? Va a haber huellas de que te le pusiste enfrente a un tráiler, de que chocaste de frente con un tráiler. Por supuesto que va a haber evidencias, por supuesto que va a haber una situación ahí que te va a evidenciar lo que hiciste. Pues imagínate con Jesús, una vez que tú te encuentras, que el Señor te llama y que vienes a un encuentro con Cristo Jesús, ¿de qué magnitud tiene que ser esa transformación en tu vida? Es el evento más importante y más trascendental que tú vas a vivir, que tú ya experimentaste o vas a experimentar. Pero no va a haber cosa más importante en tu vida que eso, el encontrarte de frente con Cristo y tener ese parteaguas en tu vida de un instante a otro, ya vivir de una manera diferente. Porque el Señor, cuando llega a tu vida, obviamente el Espíritu Santo viene a hacer un cambio interno. Y hablando acá arriba en nuestra mente, por supuesto, acá vamos a ver, no me quiero adelantar. Y es por eso que a partir del versículo 17, pues Pablo empieza a exhortarnos para que tengamos en cuenta pues ciertos detalles, y vamos a ver 3 puntos principalmente respecto a lo que el Señor le está hablando aquí a Pablo. Primero dice Pablo, ya no anden como los gentiles, aquellos conocen del Señor. En Isaías dice, hay de aquellos a los que lo malo llaman bueno y lo bueno llaman malo. ¿Por qué? Porque es la situación, las circunstancias que hoy en día estamos viviendo. Es una realidad que estamos viviendo en tiempos donde la gente pues ya se le hace completamente natural, normal, que los valores morales ya no existan, o ya han cambiado el concepto y la definición de moralidad, de verdad. Para todos ya es algo completamente cotidiano. Y el Señor nos está diciendo aquí, no andes como ellos, cuidado de andar como ellos. ¿Por qué? Y empieza Pablo a describir cómo es que anda una persona en el mundo. Dice, andan en la vanidad de su mente, en el versículo 17. Vano significa hueco, sin sentido, sin un propósito. Porque es una verdad que sin Cristo no hay un propósito. Porque la gente que no tiene una relación con Dios, pues muchos que no creen ni siquiera en Dios, dicen, pues cuando termina esto ya se acabó, no hay nada más. Pues ¿qué propósito tiene tu vida entonces? ¿No? Por eso es que pues, dicen, pues hay que experimentar de todo en esta vida porque después ya no hay nada. Qué triste, qué tristeza, qué dolor para quienes pierden un ser querido, un ser amado sin conocer al Señor, porque pues ¿dónde está su esperanza? ¿Dónde está el consuelo? Sí hay una pérdida definitivamente, no así para los que hemos creído en Dios, que sabemos que si un ser amado muere en el Señor, dice Pablo, solamente está durmiendo, pero tenemos la esperanza de que en la eternidad lo seguiremos viendo, alabando al Señor. Hay quienes creen que esta vida lo es todo y pues por supuesto que
aquí experimentan todo tipo de cosas, pero también van a vivir las consecuencias de sus acciones. Hay una película, para que no extrañen las ilustraciones de películas, que se llama The Truman Show, con Jim Carrey, el extraordinario Jim Carrey, un gran actor de comedia. Es un hombre que vive en una burbuja creada, una ciudad ficticia, donde él ve que las cosas no están bien, que las cosas, a pesar de que todo pareciera ser bueno, a pesar de que todo pareciera estar bien, él se da cuenta de que hay algo más, de que eso que está viviendo no lo es todo. Y él intenta salir de ese lugar y hace todo lo imposible por salir de ese lugar, a pesar de que quienes están manejando esa ciudad hacen todo lo imposible también por evitarle llegar a la salida. Así es como un cristiano debería estar viviendo en este mundo, tratando de llegar a la orilla, tratando de llegar al otro lado de su vida, buscando hacer la voluntad de Dios, no conformándonos con lo que el mundo nos dice que es como debe de ser las cosas. Porque si te adaptas a lo que el mundo quiere, te haces uno más de ellos. Y Pablo aquí nos está diciendo, no te hagas como los gentiles, porque pues para ellos no tiene sentido esto, pero tú sabes que hay algo más, hay algo después, hay algo que ha habido primeramente adentro de ti y que está manifestándose. Sí. Andan en la vanidad de su mente. También dice en el versículo 18, su entendimiento está entenebrecido. ¿Por qué no tiene sentido su vida? Porque su mente está llena de tinieblas. Es como una venda que está cubriendo sus ojos, y por mucho conocimiento intelectual, por mucha cultura que tengan, por mucho ciencia, tecnología que conozcan, sin Cristo su vida no va a tener sentido, porque la oscuridad que hay dentro de ellos, las tinieblas que están dominando su ser, no les van a permitir disfrutar lo que Dios tenía preparado para nosotros. Cuando Dios creó al ser humano, preparó toda la creación, todos los árboles, los animales, todo lo hizo, dice que era bueno, y también lo hizo para poner al hombre a que lo gobernase. Y todo era bueno, pero con la llegada del pecado, con el ingreso del pecado, se corrompe las circunstancias, se corrompe la situación. Y ahora ya uno no disfruta de las cosas que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque ya hay amargura en el corazón. Ahorita lo vamos a ver más adelante, también hay dureza del corazón. Y las tinieblas que llenan nuestra mente no nos permiten ver lo bueno y lo maravilloso que Dios ha hecho por nosotros. Su entendimiento está entenebrecido. Alguna vez escuchaba yo a un hombre que hablaba acerca de la vida de Jesús y platicaba y decía con mucho conocimiento de ciencia, de geología, de historia, cómo fue la evolución de la historia, el desarrollo de la historia a partir de Cristo, con muchísimo conocimiento intelectual. Y después dijo, yo soy doctor en teología, soy un teólogo. Pero ¿de qué le sirven todos sus conocimientos acerca de la persona de Jesucristo sin creer en la persona de Jesucristo? Porque para este hombre era una persona más que existió. Y lo estudiaba y se decía a sí mismo teólogo porque estudió al ser que adoran un grupo de personas, como pudo haber estudiado a cualquier otro.
porque no hay luz en su interior, porque no le ha sido revelado, no ha sido quitada la venda de sus ojos, porque no se trata de cuánto sabes de Jesús, no se trata de cuánta historia conoces, se trata de si realmente crees en lo que hizo Jesús, crees en quién es Jesús y en su obra redentora. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Por eso es que necesitamos un Salvador. Precisamente porque hay tinieblas en su mente, es porque que el hombre necesita un Salvador. Precisamente porque hay tinieblas su entendimiento está entenebrecido, es que ningún hombre se puede salvar a sí mismo. No puede uno decidir, porque pues hay tinieblas en tu mente. Las tinieblas no te permiten ver nada, no te permiten darte cuenta. Si te metes a un cuarto completamente oscuro con muebles, ¿qué es lo que va a suceder? Va a estar chocando de un lado a otro, te va a estar golpeando. ¿Por qué? Porque no ves nada. No puedes decidir por qué camino ir porque no ves ningún camino. El hombre con el entendimiento entenebrecido no puede decidir si toma su decisión por Cristo o si no la toma. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no tiene oportunidad de decidir. Sin la intervención del Espíritu Santo no va a poder distinguir. Sin la llegada de la luz a su vida no va a poder distinguir el camino que debe de seguir. No va a poder vivir una vida en Cristo. Otro aspecto de estos hombres, dice, están ajenos a la vida de Dios por su ignorancia. Dice, por la ignorancia que en ellos hay. Ajenos habla de que no hay una comunión con Dios porque no le conocen. No hay una relación. Están apartados de Dios. Alguien que es ajeno es alguien que está apartado, que no está con. Y qué peligroso es esto, dice que es por la ignorancia que en ellos hay, porque no le conocen, porque lo han ignorado, lo han hecho a un lado. Dice el profeta Oseas, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Pero también dice, y cuando tuvo el conocimiento, ¿qué hizo? Lo desechó, lo hizo a un lado. Qué peligrosa es la ignorancia. Hoy hay gente que cree que el famoso coronavirus, el COVID-19 no existe. Y andan por la vida como si fuera todo mentiras e inventos del gobierno. Pues imagínate si es peligroso ser ignorantes de una enfermedad que está ahí, cuánto más peligroso será ignorar al Dios vivo, porque ignorar la enfermedad pues puede ser que te traiga muerte, incluso muerte física, pero ignorar al Dios vivo, ignorar al Dios eterno, al Dios todopoderoso, hacerlo a un lado implica una muerte eterna, implica una eternidad de sufrimientos, implica la muerte no solamente de tu cuerpo, sino de tu alma, de tu espíritu. Cuánto más peligroso es ignorar al Dios vivo. Dice, tienen el corazón endurecido, versículo 18c. ¿Qué es esto del corazón endurecido? Que hay una necedad, que hay orgullo, que hay soberbia, que no quieren dar su brazo a torcer, como se dice coloquialmente. Hay quienes les llegas a compartir y te dicen, no, pues sí, tienes razón, no, sí, es cierto, sí, pero pues yo creo otra cosa, pero pues yo no creo que vaya a ser así. Porque primero es su creencia, primero es el concepto que ellos tengan en su mente, que comprender lo que Dios está hablando y les está llamando. Un corazón completamente endurecido que no puede recibir la palabra de Dios. Esa es la vida del gentil, hablando en el término de aquel que no ha conocido al Señor, aquel que no le ha recibido.
Aquí dice el corazón endurecido, también nos habla de que no dan un paso atrás, prefieren ver arder el mundo, pero no dar un paso atrás. Dice aquí también el versículo 19 que perdieron toda sensibilidad, los cuales perdieron toda la sensibilidad. Cuando estaba aprendiendo a tocar guitarra, los primeros meses, qué dolor se sentía en toda esta zona de los dedos, porque las cuerdas te van lastimando la parte de la yema, y es un dolor que pues tienes que soportar para poder seguir tocando, y poco a poco te va formando un callito aquí en las yemas de los dedos, hasta que ya no te lastima, ya no sientes nada. ¿Por qué? Porque ya se hizo insensible esa parte, el cuerpo formó una capita, un callito que ya te evita el ser sensible ante las cuerdas. Y así el ser humano, con poquito a poquito que va permitiendo en su vida, se va haciendo insensible a cada vez más cosas. Hablaba yo acerca de esto de la insensibilidad de hace unos años, como en las películas de terror, cuando empezó las películas de Drácula, que se transformaba en un murciélago, se veía el murciélaguito colgado de un hilo con un palito, y se veía cómo lo movían el murciélaguito, y la gente aterrorizada porque el Drácula se convirtió en un murciélago. Y poco a poco la evolución del Drácula pues ya fue cambiando, hasta que hoy en día vemos seres espantosos en televisión y con todos los efectos que la tecnología les permite, y a la gente ya, en lugar de espantarse, ya uno está esperando a ver qué más pueden ofrecernos, porque ya esas cosas ya no nos asustan. Antes te asustaba un muñequito que colgaba de un hilo, ahora ya un monstruo en plena televisión, en un cine, ya no asusta, porque hemos perdido la sensibilidad de esas cosas. Y así como eso, en diferentes áreas de nuestra vida, hemos ido aceptando el pecado en nuestras vidas, haciéndonos insensibles cada vez más al pecado. Y a menos de que venga Cristo a hacer ese cambio en nuestra vida, el hombre, como dijo Jesús, el puerquito se va a atascar en el lodo, no una manchita, se va a dar como dice el dicho, atáscate porque hay lodo. No va a dejar una parte limpia, porque ha perdido toda la sensibilidad, ya no importa. No hay nada que nos detenga, que implique una barrera para poder abstenernos de hacer algo malo. Y por lo tanto, la consecuencia lógica dice, se entregaron a la lascivia, a cometer con avidez toda clase de impurezas. Algo similar a lo que sucedió en tiempos de Noé, cómo vivía la gente ya. Algo similar a lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Algo similar a lo que Pablo, ¿por qué creen que se los estaba diciendo a este grupo de personas en Éfeso? Porque en Éfeso adoraban a Diana, la diosa de la sexualidad, a la diosa de las impurezas. Sí, vamos a ir para allá. Se me está adelantando el pastor. Era una adoración, el culto a Diana era orgías, y por eso digo, era algo similar, porque hoy en día también lo estamos viviendo. Hay ya infinidad de cosas tremendas en la sociedad que no salen muchas a la luz, pero nada más es ver un poco cómo está viviendo la sociedad. Te das cuenta de que hay grupos que les gusta una cosa, grupos que les gusta otros, a algunos les gusta compartir parejas, y es un marranero por todas partes.
¿Por qué? Porque ya no hay, se ha perdido el respeto, se ha perdido cualquier concepto de moralidad, y dice, ya han llegado a la lascivia, a la impureza que se está viviendo hoy en día. Y ahora sí, vamos para Romanos capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 18, para que vean lo que Pablo explícitamente dice a los romanos. Capítulo 1, versículo desde el 18 al 22 y después del 28 al 32. Dice desde el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y aquí quiero hacer una pausa porque en el versículo 24 también habla precisamente de estos conceptos, de la justicia y de la verdad, para que veamos cuán importante es para el Señor estos dos conceptos. Ahorita vamos a ir más para adelante, pero quería puntualizarlo. Dice, se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Por si alguien dice, es que, ¿cómo podemos saber que Dios existe? Aquí lo está diciendo, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea que lo que creó Dios lo creó para que nos demos cuenta de que Él existe y que tiene poder para hacer todas estas cosas. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón otra vez fue entenebrecido. Hablando del que comentábamos hace un momento, el entenebrecimiento de su mente, y profesando ser sabios se hicieron necios. Y de ahí empieza Pablo a hablar de una degradación moral y espiritual del ser humano. Y vamos hasta el versículo 28, por favor. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y termina el 32 diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Uno podría decir, no, pues yo no las hago, pero convives y te complaces de aquellos que sí lo hacen. En la secundaria me acuerdo que, pues no fue una vez nada más, pero me acuerdo que la primera vez que llevaron una revista pornográfica, el que la llevó fue uno, pero ¿saben cuántos estaban alrededor? Pues, estaba toda la bola de chamacos ahí alrededor. Porque no solamente se trata de, no puedo decir, yo no traje la revista, no, pero todos estaban participando de lo mismo. Esa es la vida sin Cristo. Ese es el primer punto que Pablo está haciendo énfasis aquí, el primer punto del cual Pablo está haciendo la exhortación a que nos demos cuenta. Está diciendo, ten cuidado porque no seas como estos que siguen viviendo de esta manera. No seas como estos hombres que viven con esta naturaleza.
Entonces, ¿cómo es que debemos vivir? El segundo punto dice, tenemos que vivir nuestra nueva vida en Cristo. Dice en el versículo 20, regresando a Efesios, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Quiere decir que tú que ya has aprendido, que ya has conocido al Señor, que ya has recibido el Espíritu Santo, que has sido enseñado, instruido, discipulado, no has aprendido así estas cosas ya. O sea, ya te has dado cuenta de que esto no está bien, que no puedes seguir viviendo de esta manera. Ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios para justicia y santidad de la mente. Hasta el 22. Debe de haber un cambio que sea evidente en nuestro caminar, dice Pablo. Nuestra vida no puede ser como la de los gentiles. No podemos seguir ensuciando nuestras vestiduras. Y ojo aquí, porque dice, y lo habla claramente Pablo, dice, si de verdad le habéis oído, si de verdad ha sido por él enseñado, si de verdad lo está cuestionando, le está hablando Pablo a una iglesia, recordemos esto, a una iglesia que ya ha conocido al Señor y que le está diciendo, si tú iglesia, si tú hermano, de verdad has conocido al Señor, porque es un hecho, como dice el dicho, que ni estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos, porque hay quienes son cristianos convencidos, con una convicción, una fe, y claramente entienden que han sido llamados de parte de Dios. Pero hay quienes son cristianos nominales, que se han puesto la etiqueta de cristianos por venir, y no por venir unas veces. Hay quienes tienen la etiqueta cristiano por años. Pero eso puede sonar ofensivo. Ay, es que ¿cómo puedes dudar de mi fe? No, yo no dudo de tu fe, mi hermano. Esto no se hace no le está hablando Pablo aquí por dudar de la fe de alguien. No puedo conocer yo tu fe, pero tus actitudes, tus acciones hablan. Vamos a seguir avanzando antes de adelantarme. Esto es tan importante que precisamente por eso Pablo lo está cuestionando. No es consecuente. No, Pablo no les da la palmadita en la espalda y les dice, pero ustedes están bien, tranquilos, no pasa nada. No, Pablo les está diciendo una condicionante. Si ustedes han creído en el Señor, no pueden vivir como estas personas. ¿Dura la palabra de Pablo? Sí, es duro. Pero es un llamado, una exhortación que nos tiene que hacer abrir los ojos y darnos cuenta si nosotros también estamos viviendo de alguna manera de esa forma. Habla categóricamente. Hoy ya no puedes hablar con verdades absolutas porque te dicen es un totalitarista y no sé cuántas tonterías más. Pero esta es una verdad, y es una verdad contundente. Cristo tiene que haber, si estás en Cristo, tiene que haber un cambio en tu vida. Si tú dices que has creído, si tú dices que has sido enseñado por el Señor, entonces Pablo te dice 3 cosas. Primero, si tú dices que has creído en el Señor, entonces dice versículo 22, en cuanto a tu manera pasada de vivir, despójate del viejo hombre. Despójate del viejo hombre porque está viciado a los deseos engañosos. Despójate del viejo hombre. Y por eso titulé yo este tema de esta manera: quítate la ropa sucia. Quítate la ropa sucia. Despójate de toda impureza, de toda inmundicia, de tu vieja naturaleza, de ese viejo hombre que apesta, porque la ropa sucia apesta.
¿Qué pasa si uno se baña, pero se vuelve a poner la misma ropa que usó para hacer ejercicio? Pues nadie va a querer que te bañes, te vas a estar oliendo, pero profundo, ¿no? Uno tiene que quitarse esa ropa, echarla a la ropa sucia, a lavar, pues no puede seguir con la misma ropa que trae suciedad, contaminación a nuestro ser. De la misma manera el Señor está diciendo, quita todo eso que te estorba, porque ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, conforme a los deseos de tu carne. Tiene uno que, como dijo el Señor Jesucristo, tomar su cruz cada día y seguirle. ¿Qué implica tomar su cruz? Morir a mi yo, matar a algo, para que, como dice también el Señor, ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Deshacerme de ese viejo hombre que tengo que deshacerme de ese hombre que me está no solamente contaminando, sino que me está evitando a tener una comunión cada vez más íntima y más cercana con el Señor. Entonces, matar mi viejo yo. Sí. Despójate de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Segundo, dice, renuévate en el espíritu de tu mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice Pablo también. Lo mismo también habla ahí en Romanos 12:2, cuando nos dice el Señor, no os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No te hagas a la misma manera. Renueva el espíritu de tu mente, dice en Romanos, no te conformes a este siglo, no te adaptes, lo que hablamos hace un rato, no te adaptes a la manera de vivir de la gente de hoy en día. Porque si no cambias aquí, ok, ya te despojaste del viejo hombre, ya fuiste a los pies de Cristo, le pediste perdón, te pusiste cuentas, todos tus pecados han sido perdonados, fuiste limpio. Porque dice el Señor que te perdona, que te limpia y nunca más se acordará de tus pecados. Ahora ya por eso vas a dejar de actuar como actuabas. No, ahora necesitas transformar tu mente. Empezar a cambiar el chip que hay aquí. Todo lo que hay, los pensamientos, todo lo que hay aquí en tu ser, en tu mente, que son los que te llevan a actuar como actúas, a hablar como hablas. Implica tener una nueva cosmovisión, una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir, unos nuevos valores espirituales, nuevos valores morales. Dice ahí en Efesios 2 también. En el versículo 1 y 2 dice ahí el Señor, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cuándo anduviste? En otro tiempo. No ahora. Ya no es para ti el vivir de esa manera. Estabas muerto en delitos y pecados, sí, pero ya no. Ya te ha dado el Señor vida. El Señor te ha dado vida eterna, vida nueva. Entonces ahora, si tienes un vaso lleno de tierra, ¿cómo puedes sacar la tierra? Pues le echas el agua y el agua va a hacer que todo lo que, las impurezas, todo lo que hay ahí en el vaso salga. Va a ir desbordando todo la tierra, todo lo que la contaminación que hay, hasta que quede solamente el agua limpia. Tenemos que ir cambiando nuestra manera de pensar.
y ahorita vamos a ver el cómo. Pero es necesario que entendamos que si no cambia aquí nuestra mente, no va a haber un cambio integral, no va a haber un cambio genuino. Y tercer punto que dice ahí Pablo, vístete del nuevo hombre. Una vez que nuestra mente ha sido renovada, esa es la hora de vestirnos del nuevo hombre que nos habla de que todo debe de ser ahora distinto. Porque el cambio no solamente va a ser de nuestras palabras, no solamente va a ser de venir a la iglesia, no solamente va a ser de cómo te expresas. Tiene que ser un cambio integral, un cambio de naturaleza. Nuevos hábitos, nuevos anhelos, nuevos deseos. Por eso Jesús, cuando habla con Nicodemo, le dice: es necesario nacer de nuevo. Por eso el nuevo nacimiento del que nos hablaba el pastor la semana pasada es necesario. Porque cuando nace un bebé, ¿cómo viene ese bebé? Viene en ceros. Viene sin vicios. Viene sin actitudes aprendidas, aunque trae el pecado, el chip del pecado ahí integrado, aún no ha aprendido los vicios ni las manipulaciones de la sociedad, de los malos hábitos de nuestros padres que llegamos a aprender también nosotros. Sobre la marcha va aprendiendo, va empezando una nueva vida, un nuevo caminar y va descubriendo cosas. Por eso es que el Señor dice: ahora es este nuevo nacimiento que tú has experimentado, pues también eso implica que empieces a caminar, a descubrir cómo es que ahora tienes que vivir. Ya la pasada manera de vivir la tienes que dejar a un lado y empezar a disfrutar esta nueva vida, empezar a vivir esta vida en Cristo, de la que nos habla aquí más adelante. Dice: vístete del nuevo hombre. Porque si alguno dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No son las mismas. Uno quiere decir, dice: bueno, pues nada más lo limpio y ya. No, es todo hecho nuevo. Dice: y ese nuevo hombre es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Para qué nos ha sido este nuevo nacimiento? Para vivir en justicia, en santidad y en verdad. Primera carta de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Entonces Pablo nos está exhortando tres cosas que tenemos que tener muy presentes. Despójate del viejo hombre, renueva el espíritu de tu mente y vístete del nuevo hombre. Y entonces va a tener que haber una evidencia de que ha habido ese cambio, esa transformación en ti. Las evidencias de tu nuevo nacimiento, las evidencias de esa nueva vida en Cristo Jesús. Y Pablo empieza a hablar ya en los siguientes versículos, a hacer énfasis en algunas actitudes, hacer énfasis en algunas situaciones que deben de manifestarse ya de manera natural en nuestras vidas. Lo leímos hace un rato, lo voy a leer rápidamente, no me voy a entretener mucho en este. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con sus prójimos. Airaos, pero no pequéis. El que hurtaba no hurte más,
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristen al Espíritu Santo con el que fueron sellados, sino quiten de ustedes toda amargura, enojo, ira, maledicencia, toda malicia. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque no se trata nada más de dejar de hacer. Lo hablábamos cuando hacíamos énfasis en la regla de oro. No es solamente dejar de hacer lo malo. Este cambio, esta nueva transformación, esta nueva vida en Cristo Jesús implica en hacer lo bueno. Porque dice el Señor también que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. No solamente es dejar de hacer lo malo y ya con eso ya cumplí, no, es hacer lo bueno también. Porque todos y cada uno de las actitudes que pone Pablo aquí, no dice nada más dejen de mentir, no dice nada más dejen de robar, no dice nada más dejen de actuar mal, no, te dice deja de mentir y habla con verdad. No dice nada más deja de robar, no robes y trabaja. La contraparte, el verdadero arrepentimiento implica eso. No solamente es detenerme en lo malo que estoy haciendo, sino dar vuelta atrás, ir en contra, en oposición completa a lo que yo venía haciendo. Entonces la manifestación contraria de mis malas actitudes se debe de ver reflejada en una actitud completamente diferente. Colosenses 3 nos habla acerca de lo mismo. Tiene que ser un cambio integral en nuestra vida. Dice en el versículo 5 al 17, lo voy a leer rápido, Colosenses 3. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pablo está hablando de lo mismo. Ya no tienen por qué vivir en estas cosas. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, que es en Cristo, sino que en Cristo Él es todo y en todos. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Y de todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra del Señor more en abundancia en ustedes, enseñándoles y exhortándoles unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Lo mismo está diciéndoles Pablo aquí a los colosenses. Tu pasada manera de vivir debes despojarla y sustituirla por la nueva vida en Cristo Jesús, una nueva manera de vivir. Quítate la ropa sucia, ya no vivas usando esas mismas ropas. Haz todo, dice, para la gloria de Jesús, dándole honra y gloria a Él. Regresando a nuestro texto, porque uno podría decir, bueno, ya se terminó aquí el capítulo 4, no. Por eso les decía, Pablo a partir del capítulo 4 empieza a decirnos el cómo hacer las cosas, del 4 hasta el 6, también en Colosenses para que los lean. A partir de este capítulo en adelante también empieza a dar la manera en cómo debe uno de vivir, estatutos, formas de comportamiento que nos pueden ayudar en nuestros diferentes tipos de relaciones.
Y aquí Pablo, terminando el versículo 32 en el capítulo 4 de Efesios, continúa empezando el capítulo 5 con el versículo 1 que digan: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Si tú eres un hijo amado de Dios, si tú has tenido un nuevo nacimiento, sé pues imitador del Señor, porque para eso te ha dado Dios esta nueva vida, para que seamos imitadores de Él, para que vivamos imitando el ejemplo del Señor Jesucristo, para que no vivamos ya de la misma manera, porque recuerda, mi hermano, que la santificación es una evidencia del nuevo nacimiento. Y aquí meto un comercial: si tú no has escuchado el mensaje de los martes, no sabes de lo que te estás perdiendo, porque hemos hablado de la eternidad en Cristo, de la eternidad que nos ha dado Dios, y también ahora estamos hablando, el pastor ha estado hablando acerca de la santidad, de la santificación precisamente. Y esta santificación va a dar evidencia de que tú eres un hijo de Dios. Porque mientras que el cerdito va a buscar llenarse de lodo nuevamente, el verdadero hijo de Dios va a buscar imitar a su Señor. Va a buscar que sus vestiduras siempre estén limpias. Sí debemos de cruzar por esta vida y mantener nuestras ropas sin mancha, pero es atravesar un río de lodo. Es muy difícil. Vivimos en un cuerpo que está sujeto a corrupción, yo lo sé, mi hermano. Entonces, ¿cómo puedo mantenerme sin mancha? ¿Cómo puedo mantener limpias mis ropas? Mi deber, por supuesto, es intentarlo. Mi deber, por supuesto, es el buscar no ensuciarme. Tratar de pisar, si voy a cruzar un río de lodo, pues tratar de pisar en donde esté más seguro. Esto es buscar cada día más a Cristo Jesús, agarrarme de Él. Porque Colosenses 3 ahí nos dice: hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Esto no es una varita mágica, no es por arte de magia ni es responsabilidad del Señor. Él te ha dado la salvación, Él mandó a su Hijo a morir por ti, Él hizo la obra en la cruz del Calvario. Pero el dejar esas actitudes, ¿a quién le corresponde? A nosotros. Pablo no está diciendo: y Dios va a cambiar tus actitudes. No, está diciendo: ustedes hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Y aquí en Efesios le está diciendo: yo requiero al Señor que ya no anden, y que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. ¿De quién es responsabilidad? Es nuestra responsabilidad. Es que yo no puedo. Sí puedes. Si eres un hijo de Dios, si has sido dotado con el Espíritu Santo, sí puedes, porque el Espíritu Santo te va a fortalecer. Obviamente, si tienes una relación distante del Señor, va a ser muy difícil para ti mantenerte sin mancha. Porque lo hemos dicho una y otra vez: cristiano que no ora va a pecar, va a caer. Si ese es el caso, mi hermano, ten esperanza. Si tú eres un hijo de Dios, si estás seguro de que eres un hijo de Dios, pero has caído en pecado, ten paz en tu corazón y ten esperanza, porque dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que Él nos ha dado un abogado delante del Padre, que es Jesucristo. Y así como el Señor Jesús le lavó los pies a sus discípulos y después les dijo: ustedes ya están limpios por lo que yo he hecho, ya la palabra que les he dado, ahora también solamente necesitan limpiarse vuestros pies. El polvo del día en el caminar cotidiano. Si tú has caído en pecado, ve al Señor, pídele perdón por tus pecados, reconoce que has caído y trata de mantener tu vestidura blanca, porque es como un balde de agua limpia que nos refresca nuevamente, quita toda impureza, toda inmundicia. Cuando tú vas y le presentas a Dios tu pecado y dices: perdóname, Señor, no quiero hacerlo, aquí está, límpiame, Él te perdona, mi hermano. Pero nuestro deber es intentar mantenernos sin mancha.
¿Por qué es esto? ¿Por qué Dios hace esto? Porque Dios nos ama, porque somos su esposa. Y dice también la palabra ahí, nos dice el Señor que Él a su esposa la limpia con el lavamiento por la palabra. Esto es Él, para presentarse a sí mismo una iglesia, dice, gloriosa, la ha limpiado, la va purificando. ¿Cómo? Por la palabra que Él nos ha dado. Si tú quieres mantenerte limpio, tienes que escudriñar las Escrituras, empezar a cambiar lo que hay aquí, meter palabra de Dios para que salga todas las tinieblas, todos los conceptos, todos esos pensamientos y hábitos, costumbres que había en tu mente. Todo eso que salga de tu mente. ¿Cómo? Pues metiéndole la palabra de Dios aquí. Escudriña las Escrituras. Escudriñemos las Escrituras. Entonces tenemos esperanza. Si tú eres un hijo de Dios, hay esperanza para ti. Si tú puedes reconocer que no le has entregado tu vida a Cristo, si tú puedes reconocer que no ha habido un nuevo nacimiento en ti, y nos estás escuchando el día de hoy, qué bendición. Porque entonces el Señor te está dando este mensaje no por una simple y mera casualidad, sino porque Él te ama también y Él tiene un plan para tu vida. Si te has dado cuenta que no has tenido ese nuevo nacimiento, que el Espíritu Santo no ha venido a ti, mi amigo, ve a Cristo con fe y con arrepentimiento en tu corazón. Pídele perdón por tus pecados también, entrégate a Él. Porque en primer lugar, si tú estás aquí escuchando, es porque Él te está llamando. Él ha estado trabajando en ti, ha estado haciendo la obra en ti. Porque como vimos hace un momento, no es de nosotros, nuestra mente estaba entenebrecida, y si no es porque Él ha traído luz a nuestra vida, nos ha dado esa revelación de quién es Él, es que podemos nosotros el día de hoy adorarle y clamar a Él. Así que el día es hoy es el tiempo. Ven y ponte a cuentas con Él, mi hermano. Así que ya tenemos el qué, el por qué y el cómo solucionarlo. Va a haber muchas caídas, va a haber muchos tropiezos en nuestro caminar. Pero recuerda que siempre podemos acudir a nuestro Señor, siempre y cuando sea con verdadero arrepentimiento. Y Él nos limpiará con esa agua bendita que nos limpia de todo pecado y nos permite seguir en el camino. Así que, mis amados hermanos, quitémonos la ropa sucia, quítate las vestiduras inmundas y vístete de las ropas que te brinda el Señor y empieza a caminar esa vida nueva en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y disfruten mucho del día de hoy de sus padres, los que aún no tienen. Apapáchenlos y gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de los padres. Bendiciones, mis hermanos.